Bueno, Kamala Harris ya es formalmente la candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Y este fenómeno que lo vamos a conversar con Raúl Sor en un segunditos más, adquiere de inmediato el carácter arrollador que tiene la política estadounidense en términos de drama, en términos de cosas que se dicen, de cosas que pasan, porque cuando ya se saben exactamente quiénes van a ser los candidatos, empieza esta búsqueda ya primero de los debates. Si es que no hay debates, surgen las declaraciones en cualquier circunstancia al primer micrófono que aparece. Y yo, como lo he dicho varias veces, Estados Unidos tiene la capacidad siempre de transformar incluso la política en una performance dramática. Y por eso es que a veces es tan atractivo ver las elecciones estadounidenses, y de eso vamos a conversar con Raúl Sor, de la formalización de Kamala Harris como la candidata del Partido Demócrata. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, en tierra derecha ya la elección estadounidense, claro, no es ninguna sorpresa que Kamala Harris es la candidata, lo sabíamos de antes, y aquí lo que está en la convención del Partido Demócrata, lo que estamos viendo es la ratificación, es decir, hacerlo oficial, que ella es la candidata, pero ella llega con viento de cola, es decir, con bastante ventaja a la recta final, a la tierra derecha, como se dice en hípica, porque cuando estaba el presidente Biden de candidato, las encuestas le daban una ventaja, no significativa, pero ventaja al fin, a Donald Trump. Y sin embargo, desde que Kamala Harris ha tomado, es la candidata, ha ido ganando posiciones y ahora ella domina, también por una cantidad, por un porcentaje modesto, 2 puntos, 3 puntos, y además esto, como todos sabemos, en Estados Unidos no significa mucho, porque ¿cuál es la diferencia que hay entre un candidato y otro? Porque con el sistema electoral de Estados Unidos, lo que realmente importa son los estados Sí. y cuántos delegados elige cada estado. Entonces tú puedes tener una mayoría nacional, tener 3, 4 puntos, como le pasó a Hillary Clinton, que le ganó a Trump la elección en términos porcentuales nacionales, pero en 3 millones el de número votos, de delegados 3 perdió. millones, oye, 3 millones de votos más sacó Hillary Clinton de ventaja sobre Donald Trump. 3 millones de votos y perdió la elección. Claro, entonces ahora, bueno, lo interesante es que Kamala Harris parece que está teniendo ventaja en los estados decisores, es decir, los estados que cargan la balanza. Pero esto, digamos, faltan un poquito más de 2 meses para Sí. la elección, que son en noviembre, a comienzos de noviembre, y muchas cosas, bueno, como decimos siempre, una semana es una eternidad en política y habrá que ver, se pueden cometer muchos errores, se pueden tener muchos aciertos, está la salud, hay eventos imprevistos, en fin, y ya uno vio lo que puede causar un debate, cómo el debate entre Trump y Biden fue la muerte política para Biden o la muerte de su candidatura, de manera que, bueno, tenemos que ver, pero así como están las cosas, ¿No? lo que sí ha logrado claramente la señora Harris es una inyección a la vena de entusiasmo del Partido Demócrata. Es decir, mientras Biden fue el candidato, había un cierto desánimo, una Sí. falta de movilización. En cambio, Kamala y también la elección del candidato vicepresidente Tim Walz han energizado al Partido Demócrata, que claro, tiene una serie de contradicciones, pero hay algo que es fundamental y muchas veces en política es decisivo. Muchas veces un partido tiene muchas divisiones internas y los demócratas sí la tienen varios temas en los cuales tienen puntos de vista divergentes, pero tienen uno muy central, que están absolutamente fusionados, unidos contra Trump. Y el antitrumpismo
se ha ido convirtiendo en una fuerza muy importante. La cantidad de gente que tiene, lo señala la encuesta, que tienen anticuerpos o temores y que Trump es una amenaza para la democracia, en fin, una serie de consideraciones, ha pasado a ser un pegamento para Sí. el Partido Demócrata y un elemento que los ha energizado. Ahora, hay otra variable que, mira, lo estamos viendo ahora con las manifestaciones que tienen grupos palestinos, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos está hoy día siendo un actor eh, real en dos fenómenos bélicos muy fuertes. El de Ucrania con Rusia y el de Israel con Hamas en Palestina. Tiene posiciones al respecto, bueno, es un gran habilitador de armamento, tanto para Israel como para Ucrania también últimamente. Y desde ese punto de vista, las elecciones pasan en un ambiente donde no solamente toda la atención está puesta en lo que Estados Unidos hace para adentro, sino que también lo que Estados Unidos hace para el resto del mundo. Cierto, pero lo sabemos, Fernando, digamos, Estados Unidos es un país muy encerrado en sí mismo y la cultura general del estadounidense medio a la hora de votar, los temas internacionales les son secundarios. Por cierto, hay movilización, hay un activismo político en relación a lo que está ocurriendo en Palestina, pero eso en sectores marginales de la población. Cuando me refiero a marginales, por ejemplo, las universidades, donde hubo una serie de tomas. Pero como en todo el mundo, los universitarios no son mainstream, como se dice, no son el cuerpo central de la política. El eje está dado por, digamos, la situación económica, por supuesto, y el debate sobre las cuotas de nacionalismo, es decir, de defensa de la industria nacional versus las importaciones, qué tipo de economía, y eso es por lejos el tema central para el grueso de los estadounidenses que en gran medida vota con el bolsillo. Lo que pase en Rusia y Ucrania les es relativamente secundario y hasta tal punto que Trump como candidato ha dicho yo voy a resolver el problema con Rusia, déjenme hablar con Putin y esto Sí. vamos a encontrar una solución. Es decir, no, los estadounidenses, a diferencia quizás de los europeos, no se identifican con la independencia de Ucrania y digamos una lucha que tiene contenidos ideológicos. Simplemente si se llegan a preocupar del tema, para el grueso, por cierto, hay muchos que no piensan así, pero la mayoría es cómo nos afecta a nosotros, qué daño nos hace que Rusia le gane a Ucrania, o si no gana, cómo quedamos. Pero en última instancia, y eso en todo el mundo así, es cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos en Chile o en Estados Unidos o en cualquier otro lugar estos acontecimientos internacionales. Y a Sí, la pues, gente le va a preocupar pero, más qué pasa con el precio del petróleo en concreto. ¿Va a subir la benzina o no va a subir la benzina? Les preocupa más que si Rusia conquistó unas aldeas o que Ucrania conquistó parte de Kursk. En fin, Kursk, imagínate en Estados Unidos, ¿qué significa Kursk para un estadounidense medio? Es un nombre de una ciudad, una región de la cual nunca ha escuchado anteriormente. sí, pero ojo con eso que Estados Unidos, su política internacional, sobre todo cuando decide apoyar a un determinado país para ir en contra o defenderse de otro, ese tipo de vinculación inevitablemente después genera situaciones brutales, incluso que se te pueden dar en tu propio territorio. Porque hay grupos que llegan y hay atentados o hay situaciones que afectan a diplomáticos o estadounidenses en el resto del mundo. Y esa situación no es baladí, no es menor. Ha pasado montones de veces.
Sí, claro, pero te diría que, digamos, la guerra ruso-ucraniana no va a gravitar de manera decisiva, a menos que se diga, mira, que no es el caso de Estados Unidos, que tiene una gran producción cerealera. Si los cereales de Ucrania suben y la comida va a ser más cara, es a través de esas consideraciones Sí, pues. que el grueso, No, pero por cierto, insisto, el grueso me de la refiero a opinión eso. pública opera. No, pero si yo no estoy diciendo de que esto es solamente porque Estados Unidos da pertrechos militares a Ucrania o le apoya a Israel en su lucha contra Hamas. No, estoy hablando porque todo eso tiene una variante que significa que parte del flujo de atención e inversión estadounidense se va a situaciones que tienen que ver con otros países y eso aumenta probablemente muchos costos y aumenta situaciones en el propio territorio. Tienes toda la razón, y tanto es así que ha habido bastante crítica por parte de los republicanos, curiosamente, a los costos que está teniendo la guerra el apoyo que Estados Unidos le brinda a Ucrania. Es decir, han sido montos muy significativos, incluso para la riqueza de Estados Unidos. Y el Partido Republicano, recordamos, durante casi 6 meses tuvo congelada la entrega de ayuda a Sí, Ucrania, provocándole un daño, de manera que esto sí, en ese sentido es un tema, pero en general es un tema más que de buscar una victoria ideológica, es que no nos afecte a nosotros económicamente. Pero hay otros temas que son muy importantes. Por ejemplo, claro, los temas de, por ejemplo, el tema del aborto va a ser un tema muy importante y porque sí. eso se proyecta sobre el voto femenino y se estima que más del 60% de las mujeres encuestadas son partidarias de que se permita el aborto libre en los Estados Unidos. De manera que eso se presume que también se traduce en voto. Y en ese sentido Trump ha sido cuidadoso de no identificarse plenamente con la Corte Suprema, que es la que ha limitado el derecho o el acceso al aborto para las mujeres. Sí, y la otra cosa que es también probablemente mucho más fuerte Donald Trump en eso hasta ahora que Kamala Harris, pero el tema de la inmigración es un tema pero central hoy día en Estados Unidos. Absolutamente. Claro, y ahí si uno puede proyectar, ciertamente los republicanos van a golpear duro y ese va a ser probablemente uno de los talones de Aquiles de Kamala Harris. Y por otro lado, los demócratas van a impulsar lo que ya tenía Biden muy central en su programa, y seguramente Kamala Harris lo va a hacer suyo, impuestos a los más ricos en Estados Unidos con mira a una cierta redistribución de riqueza. Bueno, bueno, va a estar interesante la elección en Estados Unidos, que siempre, como yo digo, se encarga de casi como ser un guión cinematográfico, porque si es que hay un país que sabe ponerle drama a a su vida cotidiana, ese es Estados Unidos. Vamos a seguir la película, Fernando. Ok, que te vaya muy bien, Raúl.